¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola Pepe, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación. No esperaba menos de vos y quizás es mucho lo que está expresando, pero bueno, No, por favor. en política se hace lo que se debe hacer. Exacto, exacto. Eso es lo que estamos buscando. Lo que ocurre que a veces algunos, bueno, la gente sabe que yo soy alfonsinista, algunos de los que somos históricos, porque ya el alfonsinismo como que fue algo histórico, contemporáneo, pero ya hace a la historia del radicalismo, ¿no? Nos quedamos ahí y nos cuesta movernos y yo hago esa mea culpa, ¿no? Como que nos cuesta interpretar qué es lo que pasa. Entonces nos enojamos cuando hay alianza, cuando hay... Y queremos ver de vuelta a Alfonsín. El único que podíamos haber visto era a Ricardito, pero Ricardito tomó por otra vía. Pero me parece que el problema que tenemos algunos de los radicales es justamente eso, que nos quedamos en la historia y nos cuesta salir de esa historia porque era como todo idílico, ¿no? Porque la verdad era así, y ahora vemos que estamos desde el llano volviendo a remar, y como que perdimos las banderas. ¿Cómo lo ves eso? ¿Tenemos un poco parte de culpa todos? ¿Cómo llegó el radicalismo a este punto? Mirá, ¿sabes qué? Hay una analogía, aunque las analogías a mí no me gustan. Digo, yo soy hincha independiente y sigo rememorando los créditos y las Copas Libertadores del pasado y la gloria del exterior. Así que quizás tenga que ser un karma eso. Esperemos que no, esperemos que todo vuelva, así siempre y cuando uno retoma el sendero y el camino en el cual nunca se tuvo que haber desviado. La verdad que el radicalismo cumplió una etapa muy importante en la primavera alfonsinista. Exacto. Y la verdad que a todos nos llevó a hacer política a través de la figura de Raúl Alfonsín. Después, bueno, obviamente, como todo, uno se empezó a interiorizar el pasado del partido y su historia. Y esto tiene que ver un poco con el contexto que vivíamos en los 80 y quizás fuimos muy permisivos en algunos aspectos. Quizás teníamos que tener un proyecto mucho más ambicioso si nosotros lo vemos en retrospectiva. Nosotros pensamos, y en ese sentido yo empecé a militar primero en Franja Mora secundario allá por el año 86, y lo que veíamos, el discurso de Alfonsín entre consensos, entre pluralismo, en tratar de respetar al otro, cosas que no hicieron con nosotros. Y la verdad que yo me acuerdo perfectamente que era militante de la coordinadora y estuvimos acompañando, por ejemplo, a los correligionarios en el acto que se hizo en contra del punto final y la obediencia de vida. Sí. No habíamos enojado con Alfonsín por el Pacto de Olivos. Sí. Y bueno, después la historia y el presente te demuestra que hay momentos en el país que uno no sabía lo que estaba sucediendo, y lo que tenía Alfonsín era una proyección y era un estadista, y podía ver a 10 años lo que podía acontecer y ocurrir. Cada hecho que fue pasando tenía un efecto, pero tenía sus causas. Y creo que somos muy duros con el radicalismo. Al radicalismo no se le perdonan muchas cosas que a otros partidos sí se les perdona, porque bueno, así aparentemente está estipulado. La verdad que son cosas que no entiendo, y nosotros nos autoflagelamos, aunque perdimos nuestra autoestima. Y la verdad que si bien Raúl fue nuestro último dirigente y guía y referente, una de las cosas que quizás en ese momento no se construyó fueron liderazgos mientras que Raúl estaba vivo. Es cierto. Después, bueno, al fallecimiento de Raúl es como que todos se sentían con el derecho de ser, y me parece que muy pocos, casi nadie le podía llegar a su estatura. Y después nos apichonamos. Nosotros los radicales, un amigo siempre lo dice, y yo me acuerdo que lo decía cuando yo empezaba a militar, podemos estar en una pieza entre 5 personas, uno de ellos puede tener alguna descompostura, a los radicales nos miran de frente
y nos ponemos colorados pensando que fuimos nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros nos hacemos cargo de nuestras cosas y el resto no, y se recicla. Y eso es una de las deudas que nosotros tenemos y una deficiencia. Y otra deficiencia es nuestra clase dirigente. Nuestra clase dirigente no es más ni menos que la chatura y la descomposición del tejido social que vive en el país. Perfecto. Los 90 hicieron mucho daño. Priorizaron otras políticas que para nosotros no se podía concebir, o sea, el individualismo, el materialismo. Yo me acuerdo que Menem decía, si yo decía lo que hacía, no me votaba nadie, sí, y así sí, todo, señor. en el 95 sacó más del 50% de los votos. Entonces, al peronismo se le respetan cosas, el peronismo puede ir, puede venir, puede nacionalizar, puede privatizar, se puede llevar todo lo que se puede llevar, nadie le dice absolutamente nada, y los radicales nos ponemos colorados y nos salimos a la calle. Es cierto. Y Es una cierto. vez que perdemos la calle, una vez que perdemos la iniciativa, pasa lo que pasa, lo que pasó, por ejemplo, en parte de la alianza del 97-99, y después lo que nos pasó después del 2001. En el 2001 todos los partidos políticos sufrieron esa chatura y esa descomposición, pero al radicalismo le tocó de lleno, porque nos hicimos cargo, es verdad, de un gobierno que no representó lo que debía representar, que fue el gobierno de la Rúa. Exacto. Pero había todo un proceso anterior en el cual se vendieron la joya de la abuela, Sí. se privatizó, se regalaron las empresas, se llevaron el dinero a sus casas matrices, cada uno se enriqueció de la política, y los que teníamos que ponernos rojos y los que teníamos miedo de salir a la calle éramos nosotros. Exacto. Entonces, bueno, esas son las cosas que también hacen a que hoy estemos pasando por duros momentos y en el 2015 tengamos que tener una alianza en el cual no nos convenía, porque en definitiva, si era simplemente para sacar al kirchnerismo del poder, vos lo podías comprender, pero a las 48 horas el expresidente te dijo que iba a ser un gobierno que él elegía y no un gobierno de coalición. Entonces automáticamente ahí se tenía que haber puesto un techo. Muy bien. Y se tenía que poner una contención, decir, bueno, no, esto no es lo que habíamos hablado. Perfecto. Y a raíz de ese momento en adelante fuimos más una comparsa y acompañando un proyecto que no era nuestro proyecto, donde no le pudimos cambiar una coma. Nos cansamos de decir que era una alianza simplemente parlamentaria, pero Sí. seguimos recibiendo los golpes nosotros. Exacto. Y a pesar del ninguneo de ese 2015, y a pesar de lo que no había pasado en el 2017, acordate que en la provincia de Buenos Aires hubo como más de 30 listas radicales que fueran proscriptas, Sí. no por el PRO, Sí. sino por nuestra propia clase Sí. dirigente. Digo, eso es muy grave. Entonces, creo que es más problemático los tipos que se quedaron dentro del partido y hacen negocios dentro del partido que los que se fueron. Y me refiero no solamente a Leopoldo, a Santoro, sino a Lilita Carrió, a López Murphy. Digo, nosotros uno lo denigra y dice, bueno, se fueron, pero bueno, me parece que los que se quedaron hicieron tanto o más daño transando y arreglando con lugares donde el radicalismo nunca tuvo que haber participado, que los tipos que en definitiva se fueron. Gustavo. Así que eso tenemos que aprender, y me parece que debemos que volver a la senda, porque una de las cosas que siempre decimos es que el pueblo, al radicalismo hay cosas que no le perdona, y cuando vos propones una cosa y haces totalmente lo contrario, y cuando claudicás, a nosotros nos hacen valer, al resto no. Entonces lo que no tenemos que hacer es claudicar en nuestras ideas. Muy bien. Estamos con Gustavo Barresi, ahora presidente electo del Comité UCR La Matanza. Es un placer haber caminado ahora esta cabalgata histórica por el recuerdo del radicalismo, pero perfecta, explica por qué estamos como estamos ahora. Esto hay que volver a pasarlo, muy, pero muy claro. Y volviendo ahora al presente, presente inmediato, contanos un poquitito cómo fue que llegaste ahora a ser presidente, con quién, presidente electo del comité, ¿no? UCR de La Matanza, y con quién tuviste que competir. ¿Fue fácil? ¿Está más o menos, tienen una línea de trabajo en común? ¿Están muy enfrentados? ¿Cómo está el comité UCR La Matanza? Bueno, yo creo que hay que hacer referencia y hay que volver a rescatar los valores y a los hombres que forjaron este partido. Una de las cosas que decía Balbín es que los radicales nos teníamos que abuenar. Y en el 2018, más allá de que nosotros
a ver, cuando nosotros presentamos lista en el 2017 para competir en las PASO, la mayoría de los amigos que están dentro del espacio, o los que están afuera del espacio, nos decían que éramos unos locos, que éramos 4 o 5 personas, que iba a ser lo denigrante en la lista 3. Tuvimos la suficiente capacidad como para borrar esas cuestiones y buscar denominadores comunes. Así se formó Radicales Autoconvocados en el 2018, en el cual ahí está Manuel Atencio, Silvia Caprino y tantos otros correligionarios que la verdad que nunca compartimos espacios en común. Por ejemplo, con Silvia Caprino o con el espacio de Silvia, siempre hemos competido en Ramos Mejía en el comité de circuito. Y muy pocas veces hicimos cuestiones en común, salvo en el 2005 cuando fuimos con una lista en contra de Leopoldo Morón y Federico Storani. Pero después empezamos a entender que los radicales de Fuste, en La Matanza, los grandes radicales de Fuste, se fueron en el 2001. Y nos fuimos quedando muy poco en el comité, 30, 40 personas, y tuvimos que mantener el comité. En La Matanza, En La Matanza. Vamos a remarcar lo mismo, porque es mucho el caudal de gente, es muchísima. Tal cual. Fíjate vos que en el 2003 el radicalismo, en una elección general, sacó 1.100 votos. Oh. O sea, el 0,05% no había ganado al Partido Humanista. Perdón que me ría, ¿no? Pero la verdad hay veces que es tragicómico algunos resultados. Sí. Bueno, nosotros empezamos de esa manera y en el 2017 terminamos con 27.000 votos. Mirá. Entre nosotros arreglando y viendo que no podíamos seguir en las condiciones que estábamos. En el 2018 nos propusimos 6 puntos para empezar a trabajar y así nació Radicales Autoconvocados, que fue la oposición en ese momento a Daniel Salvador, que nosotros creíamos, estamos completamente convencidos porque nos lo han dicho muchas veces en mi cara, le rifó la matanza al PRO, en el cual el único que tenía la lapicera para elegir los candidatos era el PRO. Y bueno, y ahí empezó con un objetivo en común, tratar de no perder presencia del radicalismo en La Matanza, y después con denominadores comunes. Así fue que llegamos al 2021, que hicimos nuestro paso hacia Evolución, que es el grupo de Martín Lustó, Emiliano Jacobite, Pablo Dominichini, Fernando Pérez, que yo volví a militar otra vez con ellos, nos habíamos separado en algún momento. Entonces decidimos en ese momento ya empezar a cambiar la historia. Y en el 2018 entre nosotros habíamos acordado que iba a acompañar. Yo en ese momento fui candidato a vicepresidente del partido, y ahí por un cierto manejo que tiene que ver con las cúpulas, decidieron poner a Josefina Mendoza como presidenta del comité y hacer una lista de unidad. Bueno. Y nos habíamos comprometido en que en la próxima elección el candidato a presidente iba a ser yo. Fíjate vos, esto pasó en el 2018 y en el 2021 lo que quiero rescatar es eso, que los correligionarios, en el cual teníamos muy pocas coincidencias y siempre estuvimos enfrentados, empeñaron la palabra y en ese caso el año pasado presentamos la lista como candidato a presidente. Muy bien. Y la situación es que nos enfrentamos con otras 2 listas. O sea, 3 listas competíamos en La Matanza. La lista en la cual yo encabezaba, que estuvimos en protagonismo radical, y después 2 listas más que estuvieron referenciados con Maximiliano Bat. Fue una elección difícil en un contexto de pandemia. En marzo los casos estuvieron aumentando en forma exponencial, y así todo, a pesar de eso, hubo un buen caudal de personas que vinieron a votar. ¿Cuántos fueron? De las circunstancias. En La Matanza particularmente hubo 2.800 personas. Bien. Que más o menos tiene que ver con lo que habían votado en el 2014. Teniendo en cuenta que en el 2016 el partido estuvo acéfalo, y teniendo en cuenta que en el 2018 hicimos una lista de unidad donde no hubo elecciones. Así que bueno, ahora nos encontramos presidiendo el comité de La Matanza, con mayoría absoluta en el comité, y en busca de consensos. Lo que sí estuvimos ahí ya conversando, y hace menos de un mes
hemos mandado un comunicado de prensa a todos los medios de la provincia de Buenos Aires que el radicalismo va a ir a las PASO y debemos competir en las PASO porque la verdad tenemos que mostrar la diferencia y nosotros hemos mantenido durante todo este último lustro, propuestas hacia la ciudadanía que no fueron escuchadas por la mesa de Juntos por el Cambio o Cambiemos o lo que fuera. Eso es lo que pasó. Ustedes, Gustavo Barresi, ¿están realmente convencidos, quieren ir a las PASO o a último momento hay arreglo? Porque yo lo único que estoy viendo son siempre listas únicas 5 minutos antes de la campanada final. O sea, el afiliado un poco se enoja con todo esto, ¿no? Porque Sí. el afiliado lógicamente se va acomodando con las distintas variantes dentro de la forma de pensar. Sí. Pero después vemos que se hacen lista única y ahí viene, no el enrosque, que es peor que el enroque. Y realmente eso molesta mucho, ¿no? Mira, en La Matanza creo que no vamos a poder recular, salvo que, nos den la posibilidad de encabezar la lista. Si encabezamos la lista y el radicalismo es protagonista, puede ser, pero en este contexto me parece que no, porque los que estuvieron manejando Juntos por el Cambio en estos últimos 5 años, como te decía antes, son los mismos que se quieren reciclar. Sí. El que fue diputado nacional ahora quiere ser primer candidato a concejal porque en el 2023 quiere ser candidato a intendente. Y la verdad es que eso no se discutió en ninguna mesa, no se discutió en ningún lado, y no podemos seguir yendo a donde nos mandan como si fuéramos una manada de... Muy bien, de acuerdo. Claro, de corderos. Me parece que es el momento donde tenemos que plantarnos, y obviamente esto va a depender mucho de nuestra clase dirigente, de la sección y de la provincia de Buenos Aires, que no nos pase lo mismo que nos pasó en el 2017. En el 2017 nosotros sabíamos perfectamente que no le podíamos ganar a la lista de Juntos por el Cambio, porque en ese momento el país era otro, había una descomposición del kirchnerismo, había un momento crítico, pero nosotros no jugábamos por eso. Nosotros lo que nos jugamos es, hagamos una lista radical, pongamos otra vez en posicionamiento al partido y después empecemos a conversar para el 2019. Y creo que en este caso tiene que suceder exactamente lo mismo. Exacto. Porque ya los muchachos están viendo quiénes son la lista de concejales para el 2021 y quiénes van a ser los que van a liderar en el 2023. Entonces nosotros no tenemos nada de discusión. No. Entonces me parece que ahí lo que hay que romper es el status quo. Y fíjate, Gustavo, Sí. cómo se están peleando a nivel de capital el PRO, ¿no? Bullrich y Vidal por un lado. O sea, somos distintos, pero sos tan distintos que termina siendo igual. O sea, vemos que es muy mezquino ese deseo del poder. Son muy megalómanos, ¿no? Porque ellos quieren tener razón, cada uno de ellos en forma individual, y dice yo soy mejor que vos, y no van a ir a ninguna interna. Ellos no quieren en la interna, ellos quieren arreglar y quieren poner al radicalismo como furgón de cola una vez más. Y no funciona así. Me parece que acá va a haber un problema grave. Ya el otro día también Bullrich empezó a abrir el paraguas y dijo, bueno, me voy a juntar con Brandoni, con un grupo radical, como para empezar a hacer un poco de lío. Está muy descontrolado el PRO y me parece que en esa locura va a arrastrar al radicalismo si el radicalismo no se planta bien como vos decís. Bueno, esperemos que eso no pase. La soberbia de la conducción del PRO hace que estén actuando como si estuvieran en el poder. Claro. Y si es algo que justamente los amigos circunstanciales no hicieron nunca, fue delegar el poder y hacer partícipe al resto. Al contrario, hegemonizaron el poder y me parece que hay un profundo antirradicalismo, que eso me parece que toda nuestra clase dirigente se tiene que dar cuenta. Totalmente de acuerdo. En definitiva, el 80% de lo que forma parte de ese partido vecinal, ese partido municipal, no viene de otro lado que del peronismo. Exacto. Del peronismo más retrógrado. Entonces me parece que es momento de ponernos los pantalones largos. No va a ser fácil el proceso, pero me parece que este va a ser un momento bisagra. El 26 de junio, el sábado, el radicalismo va a cumplir 130 años de historia. Muy bien. Es uno de los primeros partidos políticos de Latinoamérica, después del Partido Colorado en Uruguay. Es uno de los partidos que tiene una organización hasta estos días, que tiene una convención y que hay elecciones. Me parece que eso no lo podemos seguir dilapidando. Muy bien. Nos tenemos que dar cuenta de que, lamentablemente, debemos llegar a una franja etaria en la cual no sabe qué es el radicalismo, qué es la juventud.
Así Perfecto. que tenemos un proceso de construcción muy importante para los tiempos que corren. Y ahí, Gustavo, Que, perdóname, meto esta pregunta relacionado con lo que estás comentando ahora. ¿Cómo se recuperan los afiliados? ¿Qué pensás hacer desde el Comité de la Matanza, UCR de la Matanza? ¿Cómo vas a recuperar afiliados descontentos, ¿no?, con estas idas y vueltas? ¿O cómo enamoramos al resto de la ciudadanía? Porque recuperando afiliados de antes tampoco se puede ganar. O sea, ¿cómo se enamora a la ciudadanía de que hay un nuevo radicalismo, un radicalismo pujante, que viene por la honestidad, la decencia, como siempre fue radicalismo? O sea, ¿cómo convences a la gente que está acostumbrada a ver tanta corrupción y ya se enquistó en cada uno de los ciudadanos también la corrupción y lo toma como algo común? Y que uno venga a hablar de decencia, de honestidad, te miran como un bicho raro, porque la verdad que pasa eso. Te dicen, ¿qué pavadas habla este? Porque te miran así. ¿Cómo recuperamos esa gente o cómo la convencemos? Mira, nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos tratado de poner nuestra propia impronta, no porque fuera la nuestra, sino porque tratamos de recuperar los valores históricos del radicalismo. Hoy el radicalismo está encimado en sus propios problemas internos y no se anima a salir. Una de las cosas que tenemos que hacer es salir ante la sociedad. Por ejemplo, La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados. Sí. Y en La Matanza simplemente existen 3 ateneos, en toda La Matanza, en el cual, y obviamente que la gente piensa que el radicalismo no existe más, porque no existe la voz. Qué bárbaro, che. ¿Tenés nada más? Lo que nosotros pudimos presenciar en el 2018, en el fines del 2017, 2018, 2019, cuando salíamos a diferentes barrios de La Matanza con un pediatra, para pesar a los chicos, para ver qué problema tenía el vecino y para tratar de hacer un laburo social que lo hacemos, ahí nos empezamos a dar cuenta que hay muchos radicales. Lo que pasa es que si no nos ven, si no lo hacemos visible, va a ser muy difícil. Entonces, ¿la tarea nuestra cuál es? La tarea nuestra es, perfecto, recuperar el comité de distrito. Hoy, si vos al comité de distrito, está a la vuelta del Consejo Liberante, está a una cuadra de la municipalidad, pero estuvo siempre cerrado. Hay que ponerlo, hay que acondicionarlo, y hay que hacer reuniones plenarias itinerantes. Nosotros conseguimos, a lo largo de este proceso, en el 2018 se presentaron nada más que nosotros tenemos 25, tenemos 16 localidades, pero dentro de 16 localidades tenemos 26 circuitos. Sí. De los 26 circuitos, en el 2018 hubo 2 circuitos nada más que presentaron comité de circuito, justamente. Qué bueno. Y este año se han presentado 12. Eso quiere decir que la gente está ávida de volver a participar. Bien, ¿Sí? bien. Está ávida. Entonces, a esa gente que presentó una lista para el comité de circuito, que la presentó con tipos que no estaban pintados, sino con militantes de hace mucho tiempo, hay que volver a enamorarlos. Hay que ir a sus casas, Exacto. hay que contar la problemática, hay que hacerlos partícipes de la idea. Nosotros, comparado al resto de los correligionarios, empezamos con ese laburo y ese laburo lo llevamos a la práctica con proyectos en el Consejo Liberante. Entonces, cuando vos le das la oportunidad al tipo que vive en González Catán, al que vive en La Ferrere, al que vive en Rafael Castillo, donde vos vas y le preguntás y decís, bueno, ¿qué problemática hay en el barrio? Bueno, esta problemática, bueno, trabajemos en conjunto para ver qué propuesta le podemos dar al gobierno municipal. Muy bien. No solamente con críticas, sino con respuestas. Muy bien, muy bien. Vos empezás otra vez a enamorar a la gente. ¿Por qué? Porque no simplemente la utilizás cuando hay una elección cada 2 años, o decirle, mira, mañana vamos a salir a pegar carteles, sino se van a sentir parte de un proyecto, y cuando vos le explicás esa participación del proyecto y el programa que tenés, la gente se te va a arrimar, y los jóvenes van a empezar a interpretar. Hoy tenemos una camada de jóvenes en los cuales no sabían cuál era la cuestión social, y cuando le mostraban la realidad de La Matanza, es cuando vos enganchás y cuando ellos saben que mínimamente le están dando una mano y están siendo funcionales a una idea que no se ve en La Matanza, que es la idea solidaria. Entonces hay que recuperar los militantes de antaño, y en honor a la verdad hay que decirlo, en esta interna se demostró, la franja etaria de afiliados al radicalismo supera los 65 años. Mira. Entonces, si nosotros no hacemos algo rápido hoy, nos vamos a quedar sin partido. Entonces me parece que las propuestas tienen que ser totalmente renovadoras, revolucionarias,
reformistas, hay que empezar a enamorar de nuevo a los padres, a los hijos y a los chicos que están en la universidad. Nunca hubo un programa en La Matanza para tratar de insertar a la franja, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza. Cuando nosotros lo intentamos en el 2018, los grandes no entendieron eso, hicieron todo lo posible para desarmarlo. Bueno, tenemos que empezar otra vez a ir y empezar a trabajar en las organizaciones sociales. En La Matanza, las organizaciones sociales que estaban sin fines de lucro, en forma independiente, la mayoría fue captada por el justicialismo. Sí, hicieron grandes negocios inmobiliarios. Bueno, nosotros tenemos que tratar de volver a esas organizaciones sociales, darle asesoramiento a esa gente para que ellos interpreten que nosotros somos diferentes, que no le venimos a ofrecer más de lo mismo y llevarnos 200 cartones que después nos van a salir para la interna al divino cueste, porque esa gente no va a ir si no está convencida. Muy bien. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser más genuinos y tenemos que tener proyectos que enamoren a la gente. Muy bien, Gustavo Barresi, te agradezco mucho. Te iba a dejar el último minuto, pero redondeaste tan bien, que pienso que no hay nada más que agregar, pero te voy a volver a llamar porque me han quedado muchos temas para tratar con vos y no me voy a tardar un año. Capaz que en 15 días te estoy llamando de vuelta porque me encanta cómo hablás y cómo definís el radicalismo y cómo tienen que luchar en La Matanza, en un bastión que lógicamente no es del radicalismo, y estar plantándose ahí es ir contra los molinos de viento. Y ustedes tienen las mejores lanzas, los mejores caballos y arremeten con todo. Así que va mi enorme felicitación. La verdad que me convenciste. En cualquier momento me mudo a La Matanza. Me encantó. Vení. Bueno, por ejemplo, si me das 10 segundos, dale. dos cositas más. Por ejemplo, en La Matanza, más del 60% de los vecinos que viven en La Matanza, que son más de 2,5 millones, no tienen cobertura universal. No tienen cobertura, no tienen un médico de cabecera. Nosotros propusimos esto en el 2018, propusimos que venga el SAM en La Matanza, que se dejen de joder entre Vidal y Magario, y que sobre todas las cosas tengamos ambulancia. Tenemos 8 ambulancias para 325 kilómetros cuadrados. El 50% de nuestras calles no están asfaltadas o tienen un asfalto muy precario. Sí. Entonces, eso hay que decírselo a la gente. Lamentablemente tenemos un proceso del cual el peronismo le sigue conveniendo que haya muchos más pobres y que la gente no vaya a educarse. Bien. Gustavo Barresi, te agradezco, no mucho, muchísimo. Gracias a vos. Y te estoy llamando, en 15 días te llamo porque me quedó un montón de temas y me gustaría sanearlos un poco y que también te escuche la gente de Esteban Echeverría, porque es bueno ver un dirigente de otro lado y no sé si comparar, pero sí poder usar ideas que vas dejando, conceptos que dejaste caer para que otros los recojan y también lo manifiesten en el comité y que todos vayamos al comité como tiene que ser y ahí hablar todo el mundo junto y todo el mundo expresar las ideas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Abrazo para vos y para toda la audiencia.